Hola, bienvenidos a Cancheros en Melbourne, desde Parkville en Victoria y desde Richmond todavía, tal vez. Sí, desde Richmond. Desde Richmond y desde Parkville en Victoria hacemos Cancheros en Melbourne en este episodio y les doy bueno, mi nombre es Alfredo Serrano Carreño, lo pueden ver, bueno, mi usuario de mis redes sociales ahí, Alfred Couch también, y aquí al lado también el más vasto de los vastos, Juan Felipe Basto Trujillo. ¿Qué dice el vasto? Dice. ¿Qué dicen, muchachos? Bienvenidos a la libertad. Güey, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien. Sí, Qué Andrés muy animados. contento por esa libertad. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le dio con esa libertad? Bien, disfrutándola. Ayer nos fuimos en bici hasta Monte Laiza. Delicioso. Muy bien. Bueno, y ahí ustedes lo han visto también. Néstor Alejandro Ochoa. ¿Cómo vamos? Entonces, feliz de poder salir ya más lejitos en bicicleta. Sí, no, muy feliz, muy contento y ya volver a verlos a todos. Eso es lo que más me alegra. Bueno, como ya se dieron cuenta, y pues para quienes de pronto nos siguen de otras latitudes, si por si acaso se han encontrado este episodio por ahí, porque pues entendemos que en otras latitudes a esta hora están durmiendo, estamos en vivo, en directo, y pues quienes escuchen después, para que sepan, lo estamos haciendo domingo 24 de octubre, 7:38 de la noche, para ratificar que estamos en vivo y en directo, para quienes se conecten en este momento, pero también para quienes después lo escuchen en otro horario, pues no importa porque están también para que participen desde otras horas. Y a esta hora y a este día ya gozamos de un fin de semana completo desde el viernes con restricciones que ya se han levantado. Se ha levantado el lockdown en Melbourne, el más largo de todo el mundo, con sus pros, con sus contras, mucha gente criticándolo, otros apoyándolo, como todo, ¿no? En cualquier parte del mundo la política pues toma partido por unas partes, a algunos les parece bien, otros les parece mal. El punto es que aquí ya se supone que sin mirar atrás, ya vamos a arrancar pues como digamos la nueva vida, la nueva normalidad de la que sí, bueno, volví a mencionar ese concepto, pero me refería a la nueva, sí, la nueva libertad, pues a eso era lo que me refería, no al concepto que es de los tantos que nacieron en esta pandemia. Y pues nada, por eso también hemos tenido a Alejandro hoy, Alejandro Sistema 2.0, como pueden ver ahí, para que hablemos también de las repercusiones y de muchas cosas también en temas deportivos, porque obviamente ya vuelven otra vez los entrenamientos, vuelven las salidas, un poco más a lo normal, pero también vamos a tener un tema bastante chévere que tiene que ver, para que lo vayamos pensando, sobre los códigos de los deportistas, especialmente de los futbolistas. Y es un tema que yo les traía para este fin de semana y justo en Colombia se da una declaración de Rafael Dudamel que da al palo. O sea, no tiene nada que ver con que eso se haya dado para este tema, pero coincidió. Entonces, pues hablaremos también de eso y mucho más. Entonces, ¿qué dice Juan Felipe? ¿Qué más cuenta? Nada, pues ¿Cómo ahí, lo agarró la libertad? con ese tráfico que es lo que más da mamera. ¿Se Creo que la el sintió? Sí. resto, sí, creo que el resto chévere, pero ya volverá a salir, pues sobre todo en la tarde, porque en la madrugada pues uno sale muy temprano y el tráfico, digamos, no es tanto, no se puede mover normal. Pero sí, ya en las tardes hay más carros, sí se siente un poco más pesado y creo que varias gente ya lo ha experimentado estos días, que ya obviamente si uno se echaba 15 minutos cuando había pandemia, ahora se echa uno 25, 30, vuelve un poco como ese estrés de que todo el mundo está en la calle, pero bueno, eso es a lo que, eso digamos lo que hay que pagar por tener la ida al restaurante, por poder ir al partido de fútbol, por volver al entrenamiento de rugby. Entonces, bueno, así toca y esperamos que ya pues no se tenga que recurrir otra vez a un lockdown. Ya hoy salió la hoja de ruta del gobierno comentando cómo va a ser la apertura del 80% y el 90%, que en teoría ya en ese 90% sí queda todo full, sálvese quien pueda. Espectáculos, estadios, restaurantes, bares, discotecas, todo abierto y pues
Lo que sí experimenté fue que hoy fui a un sitio a comer y sí le revisan a uno que tenga la vacuna. O sea, que sí se haya vacunado para poder ingresar a comer entre el establecimiento. Eso es como lo que creo que va a ser muy común por estos días. Va a tocar uno salir aquí como con una escarapela para que no pregunten. Que diga ya tenga las 2 dosis. Un truquito es que en el sistema, que está obviamente en todos lados, el código QR del servicio de Victoria, la aplicación del servicio de Victoria, se puede Sí. enlazar, el certificado de vacuna y de tal manera que cuando hace el registro, pues ahí mismo le aparece el certificado de vacuna y eso como que facilita un poco el proceso, como por si acaso no lo han hecho, no se lo han recomendado, pues ahí dejamos la recomendación, que es como la manera más fácil cuando uno se registra, entonces ya ahí, listo, ya está más fácil y está más sencillo de demostrar. Y pues que no se les olvide a quienes no tienen Medicare, pues el trámite para sacar el certificado, porque no es la tarjetica que le escribieron a mano la que hay que mostrar, sino el certificado que sale en MyGov y a algunos les ha costado el tema de los 16 dígitos. No sé si es o no real, pero recomiendo que se haga desde un computador y no desde el celular, que es como más sencillo en ese orden de ideas. Y bueno, Alejo ya nos dio un abrebocas de cómo ya recibió esta nueva libertad que se adelantó, creo que una semanita fue que se adelantó la porque la está levantada. como para el 26 y lo adelantaron al 22. Entonces ya cómo la ha vivido estos 2 días, 3 días prácticamente ya que ya estamos en libertades. Pues ya que me cuentan el tema del certificado, pues yo ahí les cuento rápidamente y seguramente que esta historia que voy a contar le va a servir a varios que estén escuchando. Y es que a mucha gente no les salió el certificado correcto, eso me pasó a mí. El geniesote que puso mi vacuna puso mi fecha de nacimiento mal. Entonces yo no podía generar un sistema, yo no puedo poner el certificado digital y no puedo todavía. Y me tocó ir a pedirlo impreso. Entonces yo tuve que sacar carpeta y tengo una carpeta con el certificado y me toca irme con mi carpetica a todo lado. De hecho acá la tengo. Y me toca irme con esto para todo lado. Entonces, pues, para los que estén teniendo problema con esos 16 dígitos, el truquito sería, pues, vayan a donde los vacunaron y díganles que le den una versión impresa mientras solucionan el tema con MyGov o con los números necesarios para que no se les arme, pues, problema y que no tengan problema para ir a restaurantes, para ir a eventos, para ir a cualquier cosa. Porque pues a mí mientras me soluciono me toca irme con la carpeta para todo lado. Entonces aproveché el para todos los chuzos. Sí, ahí voy para todos los chuzos como... Toca que eche hojas de vida de una vez. Por si acaso. Ahí se encuentra un camellito que diga, uy, de una vez la dejo ya. Entonces, ya que va a andar encartado. No, pues así seguramente a alguien le servirá ese anuncio. Sí, total, porque hay muchos que se han perdido en ese proceso, no es fácil. Y bueno, entraron la tanda de saluditos. Francisco Suárez, me imagino amigo del más vasto de los bastos, lo saluda. Saludos bastos, le manda el saludo Francisco Suárez. Carlos Alberto Mancilla dice, ¡epa! Llegué tarde, no, apenas estamos arrancando, así que fresco que incluso apenas arrancamos. a ese le mandé el link para si quería entrar también a echar carreta. Vamos a ver si se le mide entrar. Por ahí le dije que entrara. Sí. Bueno, vamos a ver. Con Carlos montamos bici la semana pasada. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde fueron? Fuimos a Sandringham y luego nos volvimos a darle vueltas al Albert Park porque todavía teníamos la restricción. ¿Y cuánto? A mí se me olvidó cuánto hicimos, como 90 kilómetros de vueltica en vueltica. Ah, no, eso está bien. No, ya lo tengo, lo tengo ahí sólido. Juan López manda una bomba. No sé si es una bomba y violencia. Un mensaje para Alfredo. No sé si es una bomba y violencia. Vamos a ver. Y ya. Bueno, ahora sí, toquemos punto por punto. Y es que
muchos están felices. Se vio que en Chapel Street, y me imagino que en varios lugares ya empezó a colapsar la cosa, la gente armó planes este fin de semana, eso era inevitable, eso iba a ocurrir. Hasta el momento creo que todo normal, no he visto nada así como raro, pero sí hay que notar que no todo es color de rosa, no todo es alegría, no todo es júbilo. El volver a este tipo de normalidades puede traer ciertas cosas. En cuanto a lo deportivo, en primer lugar, pues cambian las dinámicas y hay que retomar el tema de entrenamiento y ya lo vamos a tocar por ese lado, pero empecemos por las personas de a pie, los que trabajamos, los que estudiamos, los que salimos, los que entramos, los que hacemos diferentes actividades y que también pues volvemos a la normalidad, hagamos o no hagamos deporte, volver a esta normalidad, ¿qué tan difícil es, Alejo? Vale, y justamente, pues obviamente no cuento muchos detalles, pero el volver a la normalidad ha traído una sensación de ansiedad interesante en muchas personas, ¿no? Porque mucha gente, para bien o para mal, se acostumbró a una dinámica de estar en casa. Entonces, digamos que los temas que yo tengo anotados como la tendencia más constante que genera nervios, primero, es salir porque la gente está nerviosa, porque aunque estamos todos vacunados, pues hay gente que dice, bueno, pero y el virus sigue ahí, entonces me puede dar de todas formas el virus por ir a un restaurante, por ir a un parque, por ir a cualquier lado, entonces la gente está toda nerviosa. Por el otro lado, porque muchas cosas quedaron pendientes, ¿no? Entonces, papeleos, trámites, la gente quiere salir a ganar el tiempo perdido. Eso es otra. Y la tercera, que pues para mucha gente no es secreto, es que para muchas personas el apoyo del gobierno, el apoyo económico que se está dando se pierde del todo. Y entonces tienen que salir a buscar el trabajo. Entonces mucha gente sí se puso bastante cómoda con eso y ahora les está cogiendo ese bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces como que esas tres han venido saliendo. Y la otra que también está bien pesada ahí, que ahí donde hago el puente con lo deportivo, es que la gente está como con esa conexión con lo que eran antes de la pandemia. Es que para nosotros, claro, estamos saliendo, pero para mucha gente se le olvida que es que esta cosa empezó hace ya casi 2 años. Entonces nosotros no somos los mismos de hace 2 años, a nivel deportivo, por ejemplo. No es el mismo nivel atlético, a nivel de trabajo, no es el mismo salario, no es la misma expectativa de labore, no es la misma expectativa de producción, no es la misma idea para trabajar. Entonces hay un puente, como un gran hueco entre 2020 febrero y 2021 octubre, que está ahí. Y la gente todavía no ha logrado hacer como conectar estos dos eventos, desconectar estos dos eventos, es decir, que no somos la misma persona que entró al lockdown. Y bueno, y hay que decir que hemos vivido, sobre todo en Melbourne, 2 años igualitos. Es decir, en cuanto a las dinámicas, no ha sido como en el resto del mundo, que pues entró en la crisis, que han habido altas y bajas, pero curiosamente en Melbourne las dinámicas se han venido dando en los mismos tiempos en 2020-2021, son 2 años calcados. Entonces entramos en unas restricciones en la primera mitad mejor dicho, finalizando el primer trimestre del 2020. Este año también tuvimos unas dinámicas de cierre en ese mismo periodo. Luego se veía y se olía una crisis a mitad de año y después de cruzar la mitad de año es que viene el lockdown fuerte, así como en el 2020, en el 2021, y empezamos a recobrar la libertad terminando octubre. Prácticamente así mismo se dio el año anterior. Con la diferencia de las vacunas ahora, con la diferencia de un conocimiento mayor sobre el virus y también menos miedo hacia el virus, porque eso también se puede dar. Aunque hay un respeto y un miedo por no tenerlo, no es el mismo miedo que se generó apenas apareció el virus, que había mucho desconocimiento frente al tema, sí. y ahora pues se supone que no va a volver la dinámica del lockdown, a menos que haya otra crisis de virus, sí, o que mute o alguna cosa
que vuelva a pasar, que posiblemente puede darse, porque como lo desconocemos tanto, puede darse ese miedo. Pero por ahora se está dando un año muy, muy similar. Pero entonces, ¿cómo entender eso que dice Alejo? Que no somos la misma persona que entramos al lockdown. No, Y porque ya nos no engordamos más. Entonces, yo bueno, sí soy sí. empezando por ahí, claro, las dinámicas de comida, de ejercicio y de todo lo demás cambian. Todos engordamos más, obvio, pero además de todo en lo mental, en las aspiraciones, en los miedos, en todo, no somos los mismos desde antes de que arrancara la pandemia y la crisis a lo que vamos hoy con ya casi 2 años de experiencia con esto. Sí, el lockdown, este último que ya hasta se me olvidó el número, lockdown 6, 7, 8, ya ni sé. 6. El lockdown 6 trae curiosamente más rabia en la gente. Yo vi gente más con más ira frente a lo que estaba pasando. Yo creo que principalmente porque el 1, pues no había mucho que hacer, ¿no? Pues era lo que Era tocaba miedo. hacer, era el miedo, era lo correcto. El 2 trajo confusión principalmente. Fue mucha ansiedad, pero mucha confusión. Pero lo que empieza a pasar después es que la gente espera que bueno, porque los demás países se están abriendo. Porque si se supone que nosotros éramos Fortaleza Australia, donde el COVID no entra, el COVID no sale, nadie entra, nadie sale, porque estamos otra vez encerrados, porque estamos otra vez en este mismo juego. Entonces ahí empiezan las culpas, ahí empieza a apuntar los dedos, hay mucha rabia contra Daniel Andrews, contra Gladys, contra New South Wales, contra Victoria, que Mark McGowan contra el mismo ScoMo. Es decir, bueno, sin votar tanta política, pero hay mucha ira emocional en este momento. Y bueno, por ese lado. Y por el otro. Porque es la ira pues frente a quien toma las decisiones. Es como entenderlo de esa manera. Algo así. Y por el otro lado, la rabia que está de fondo es, bueno, muchas cosas que no ocurrieron, ¿no? Y es decir, los planes de todos se vieron afectados. Desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿no? Muchas personas se iban a ir a otra ciudad, a otro país. Muchos, por ejemplo, ya por hablar de la comunidad latina migrante, muchos se devolvieron a Colombia al no ver oportunidades acá. Muchos cambiaron su camino, los que quieren hacer el camino migratorio. Pero el plan yo diría que los que no tienen residencia, el plan del 90% cambió de alguna forma. Muchos les golpeó mucho el hecho de tener que ver clases virtuales. Ese fue un tema que yo trabajé bastante, porque no es lo mismo hacer una clase virtual que ir a la clase real con la persona. Y todo eso también, la dinámica de relación, que es, pues digamos, hasta la dinámica de pareja con los amigos, uno tiende a verlos ciertas veces a la semana. Algunas personas las dejamos de ver del todo y otras las empezamos a ver 24/7, eso empieza a generar diferentes dinámicas. Lo que digo, volver a hacer lockdown generó mucha rabia, y la conexión con quienes éramos antes genera confusión, porque nosotros esperamos volver a quienes éramos antes y no lo somos, para bien o para mal. O sea que podemos, o para hacerlo entender no podemos esperar a ser los mismos de antes, pero sí debemos esperar o hacer lo posible por trabajar y coger esta experiencia como una fortaleza para que el nuevo yo se pueda potenciar a partir de las oportunidades que vayan a aparecer de ahora en adelante, y no pues desfallecer en el tema. Claro, porque entonces esto es la lección estos son lecciones, y nosotros, pues sin usar esa palabra que tanto usaron, y habrá gente quien me quiera cascar a usar la palabra reinventarse, pero es que muchos tuvimos que modificar nuestro horario, pero aprender a adaptarnos más, a aprender más, a generar más ese empuje dentro de la adversidad, también nos trae las lecciones para lo que viene más adelante. Aprender a adaptarnos a lo bueno, a lo malo, a lo positivo, a lo negativo, a los diferentes retos que nos va a traer la vida profesional, académica, laboral, deportiva, porque ahora hemos aprendido también a entrenar de maneras inteligentes y más eficientes con lo poco que podamos tener. Un banco, una cama, una colchoneta, y ya empezamos a volvernos más inteligentes a la hora de entrenar. Que el tema es lejos de la conceptualización, porque las conceptualizaciones se vuelven moda, como todo, como cualquier meme,
Entonces se vuelve viral y todo el mundo empieza a utilizar indiscriminadamente conceptos. Entonces sí, se habla de la reinvención y entonces para algunos se vuelve molesto, pero el concepto o la idea básica es la de siempre, la de toda la vida desde que se exista y es adaptación. Los seres Sí. humanos estamos en constante adaptación. Lo que pasa es Constante. que esta adaptación ha sido mucho más brava, ha requerido que sea más rápida, ha requerido que sea lo más inmediata posible y drástica también. Porque sí, como dice Alejo, hay cambios de 180 o giros de 180 grados o de 360 para volver al mismo lugar si quieren. Esto, eh, pero que sí hacen que los planes cambien, entonces hay que adaptarse. Y eso no es fácil, o sea, no estamos diciendo que, No. es que usted debió hacerlo, no, es que usted debió leerse un libro, no, es que usted debió cambiar su profesión, no, es la adaptación que pudo haber hecho para que le pegara lo menos duro posible todas estas dinámicas que infortunadamente pues nos han pegado a todos. Sí. No creo que haya habido persona que se haya salvado de tener que hacerse la adaptación. Pero hay una cosa, también se entró muchas personas a la parte del conformismo. Lo hablo porque, por ejemplo, no solo aquí, sino en otros países, el gobierno entonces, por las cuestiones de la pandemia, les daba apoyos y ya la gente prefirió seguir recibiendo los apoyos y, por ejemplo, Estados Unidos, incluso acá que no se encuentra gente que ya quiera trabajar porque ya, no, pues, ¿para qué me voy a ir a matar si el gobierno me va a dar? Entonces esto también como que volvió a muchas personas de cierta manera conformistas con el poco o mucho dinero que les suelta como el gobierno y ya les hace cambiar esa mentalidad, más o menos por ese estilo. Pues yo creería que sí se cambia un poco la mentalidad, pero entonces es también qué es lo que ellos están esperando. Sí, porque es que dentro de todo, yo aquí me toca separar dos grupos, que es digamos una comunidad que ya llamémoslo así, es que sí, por no ponerlo más, pero tan, llamémoslo así, tan separado, pero es que es la manera como mejor se entiende. Los que son residentes ciudadanos y los que no. Los que son residentes ciudadanos tienen varios apoyos y ellos sí no tienen tanta presión. Eh, Salvo que es por motivación propia, quieran subir en el trabajo, quieran mantener su posición, quieran mejorar su estatus. ¿Sí? Por el lado de, llamémoslo así, la comunidad migrante, siempre hubo una demanda. Independiente de que hubiera apoyo o no, siempre hay una demanda. Es decir, siempre tienen que estudiar, siempre tienen que el papel de la siguiente visa, siempre tienen que responder de alguna manera frente al Estado o frente al gobierno para ganar un estatus migratorio. Entonces, no hay manera de conformarse en ese sentido. Así reciban plata, no hay forma de conformarse porque siempre hay algo que hacer. ¿Sí? Entonces, por ese lado, siento que hay dos grupos muy separados, al menos a nivel profesional financiero. Hay otras características que sí cambiaron mucho para ambos grupos. Ejemplo, la capacidad social. Y esto, digamos que la capacidad social y la autopercepción en cuestión del deporte, ya que de esa manera lo puedo aterrizar, es que, por ejemplo, a nivel social, uno ve que la gente perdió la capacidad de interactuar con otros, lo que es rarísimo. O sea, uno va y se habla con los amigos y los mira a los ojos y echamos chistes y eso. Pasa que ahora las comunidades ya no saben hacerlo. Es raro, porque entonces ya la gente no puede verse al otro al ojo y echarse un chiste bobo porque da como miedo cómo reaccionar al otro. Y el que reacciona no sabe si se ríe o no de un chiste. Es un trabajo exigente porque se pierde esa parte. Y por el otro lado, aquí como ya aterrizando en el lado deportivo, la adaptación también genera un cambio fuerte y ha sido, por ejemplo, la manera como se hace el deporte. Entonces ya no se hace gimnasio, por ejemplo, porque los gimnasios estuvieron cerrados prácticamente 2 años, pero la gente quiere salir más a montar bici. Ya la gente ya no, pues ya no ve las pesas tan importantes, No puedo pero ve decir lo más mismo por como este lado de la casa, pero bueno, Sí. aquí se compraron bicicletas, un montón de cosas y eso al principio muy animados y ahora que si hace mucho frío no y si hace mucho calor en cambio tampoco. No, Pero no, bueno, por ahora el calor todavía no es la excusa. Por ahora todavía hay gente. cuando llegue el calor, ¿cuál será? No, pero como el año pasado, porque ahorita ya vuelven los entrenamientos de rugby y a los entrenamientos de rugby sí iba a la cicla, cuando eran aquí cerca. Ahí nos vamos a empezar Ah, a entrenar otra ah, vez.
Ah, bueno, pero ahí está. Pero los ejercicios al aire libre tomaron mucho más fuerza, Sí, por Claro. ejemplo. Eso y que ahora la gente valora mucho más la familia, valora mucho más estar con los seres queridos. pues. En general, en general, en general. Se supondría que debe ser así, ¿no? Darle el Sí, valor pues, a la familia, o sea, o mejor dicho, darle el valor a cosas que de pronto antes, por efectos de distracción, porque muchas veces se pone o se antepone el trabajo, la profesión, por encima de todas las sí, cosas, exacto. y forzados hoy a estar un poco más unidos en familia, o incluso separados, pero forzados a estar en constante comunicación para saber que están bien, genera esa unión. O sea, digamos, no todo es malo. Ha Sí, traído esa reunión familiar, esa nueva preocupación por el otro, pero también esa despreocupación por el más lejano, ¿no? sí. O por lo desconocido. Bueno, eso era pues traer lo positivo dentro de esta locura que ocurrió. Ahora, interacción deportiva. Mm, Hmm. digamos que lo social, ir a una fiesta, ir a un asado, ya no es lo mismo. O por lo menos en estas primeras semanas es diferente, Sí, no es tan guau, ¿cierto? Pero es bien saber que ya se puede sí, hacer. O sea, es como entre ese bittersweet, ese como agridulce, esa sí, sensación como que chévere, pero no siento igual de chévere a como era antes. O sea, no es la misma emoción. Pero igual es bacano volver a ir retomando poco a poco, así cueste. Y en algún momento se volverá normal y volverán las habilidades para interactuar y volverán los chistes que no serán tan, bueno, en este mundo ya no sabemos hasta qué punto los chistes pueden ser bueno o no. Sí, ya está complicado hacer chistes de cualquier tipo en cualquier lugar. Entonces, pues bueno, eso no es culpa de la pandemia, eso también es parte de la evolución que estamos viendo. Pero Involución. también, Estamos involucionando. dependiendo de quién lo mire. Sí. Aquí no sí, podemos echar juicios de valor. O sea, para algunos es evolución, para algunos es involución, sí, porque es adaptación, al fin y al cabo, otra vez, de lo que estamos acostumbrados y cómo crecimos. Entonces es diferente. Pero más allá de eso, es como en lo deportivo, el volverse a reunir, por ejemplo, en trabajos de equipo, en sí. trabajos individuales con sus entrenadores. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser? No volver al tema porque me imagino que dentro de la parte científico-deportiva deben haber unos parámetros y después de lo del año pasado pues ya hay una experiencia y se puede retomar la forma para volver a retomar la parte física. Es la parte mental y la parte de Sí, socialización sobre todo entre los actores del deporte. sí. Pues dentro del equipo, creo que el ejemplo que yo más tengo a nivel vivido es el del equipo de triatlón, donde estoy trabajando. Estamos en ese proceso, en este momento. Y lo que estoy notando es que la gente se volvió muy cómoda. Esa es la palabra, se volvió muy cómoda en el sentido de que, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, los sábados 6:30 de la mañana estábamos todos en las bicicletas listos para arrancar, llueva, truene, sol, frío, viento, no importa, íbamos a montar y eran las rodadas de 3, 4 horas, pase lo que pase. Los atletas estaban listos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de este lockdown la gente se acostumbró a estar encerrada, a buscar alternativas. Entonces, si, por ejemplo, mi ejemplo es nosotros estábamos listos en la bicicleta, pero está el sistema del indoor trainer, del simulador y para montar en la bicicleta bajo techo. La gente se montaba ese simulador y no le daba el valor a lo que era montar con el grupo. Porque pues dentro de casa, donde el frío no afecta, donde la lluvia no molesta, donde, donde si está haciendo sol o está haciendo viento o hay polen, pues no pasa nada, pues no le dan ese valor a salir, a luchar contra los elementos, a estar en un equipo, a estar en un grupo, digamos, a tomar turnos para estar al frente del pelotón. Entonces, ese proceso ha sido más difícil. Hay un grupo que todavía le ha costado, que con cualquier excusa se, no sé, se bajan del bus, por ejemplo. Pero hay otro grupo que valora mucho, mucho volver a comunicarse con la otra persona, que saben, como dijeron, que saben que es un reto, que saben que, claro, que va a ser incómodo por momentos por no saber qué comentarios son buenos o malos, pero
que valoran esa conexión y que es lo importante empezar a volver a construir esas conexiones, porque es que al final parte de eso es de volver a desarrollar la empatía, y en la empatía es donde uno dice, de pronto, sí, seguramente ambos pueden reconocer este ejemplo, que si uno tiene un entrenador que cree en uno y que lo apoya a uno como atleta dice, yo por este tipo me mato en la cancha, me mato en las pistas, me mato en la carrera. Pero si no está esa conexión, entonces para el atleta le da la misma salir a montar en la bici en la calle o meterse aquí a hacer bicicletica una hora en el simulador, le da la misma. Es la conexión la que toca desarrollar. Y eso solo se hace con tiempo, es como ir al gimnasio o aprender una habilidad nueva. Eso toca de a poquitos, toca aprenderlo, toca practicarlo, a veces le va a salir bien, a veces le va a salir mal, pero toca. Hay actividades que me imagino se pueden plantear dentro del trabajo al volver al trabajo deportivo. No únicamente el tema de ejercicio, no únicamente los ejercicios repetitivos para coger forma o la técnica o sí, todo lo que ya sabemos que se puede desarrollar, sino que además se recomendaría de pronto actividades lúdicas de alguna manera, que sean divertidas y que pueda generar sí, como un enganche entre ellos Sí. o cómo se trabajaría eso. Inicialmente trabajos que tengan un objetivo muy fácil o que no tengan un objetivo muy claro. Muy claro en el sentido de, yo no les voy a poner, por ejemplo, por poner el ejemplo, equipo de fútbol, no les voy a poner a todos a hacer todos tiros libres y todos goles al ángulo, ¿sí? Porque eso requiere una técnica, requiere un trabajo. Entonces, es más, compartan, pásenla bueno, disfruten, compartan. Ahí ve a Carlos. Ahí le, Eh, ahí le damos la bienvenida a Carlos Mancilla, vea, dio la cara, o sea, de entrada. eso. Saludos, bienvenido, un Finalmente, abrazo. muchísimas gracias muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Alejo, Alfredo, Juan Felipe. Todo muy bien, Finalmente. muchas gracias. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo bien, va? ¿Bien? Bien, escuchando atento a bien. Alejo, no quería interrumpir. No, pero pues tocaba saludarlo. Entonces, no, lo que les estaba diciendo es que inicialmente o por ejemplo, en la bici, que era el ejemplo, parte de las rodadas que tenemos es rodar por rodar. Rodar por compartir con nuestros amigos, por entendernos otra vez cómo era montar en un pelotón, en un grupo, dos líneas, dos personas por cada punto, qué tan cercano nos podemos hacer al otro. Empezar a volver a compartir, eso es, pero el objetivo no es tan estricto. Ya conforme empiecen a pasar los entrenamientos, pues ya el objetivo es empezar a, a confiar en el otro. Entonces, por ejemplo, en fútbol o en rugby sería confiar en que mi compañero me va a hacer un pase, así yo no lo conozca muy bien. Confiar en que él tiene las capacidades. En ciclismo, confiar en que el tipo que está al frente o la chica que está al frente del pelotón me va a llevar y va a mantener esa fuerza y que se va a comunicar bien si necesita que yo lo releve o la releve. ¿Sí? Entonces, eso requiere también comunicación, requiere capacidad de entender al otro, pero principalmente es esa transición entre cosas muy sencillas a trabajo específico. Y eso en cada equipo y en cada grupo y en cada situación se va a ver diferente. Pero ya depende pues de cada grupo cómo lo va llevando. Ya lo último que diría, pues empezar a hacer cosas suaves. Vayan a tomarse un café, vayan a comer una hamburguesita, vayan a compartir. Planes extracurriculares, llamémoslo de esa manera. Sí, yo lo haría así. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, la pregunta para Carlos también y para quienes quieran en el chat o más adelante si lo escuchan el episodio es cómo, bien sea ahorita o cuando volvieron a esa libertad después del lockdown, cómo la recibieron, cómo lo tratan. Son 3 días acá en Melbourne, ya digamos, de cese de ciertas restricciones. ¿Cómo las ha vivido, cómo las ha percibido Carlos? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la oportunidad primero. Yo creo que, digamos que es ahorita el mayor impacto que uno vuelve a tener es ver la cantidad de gente en las calles nuevamente, el tráfico, es como lo que más le golpea a uno en el momento, porque digamos que la mayoría de nosotros, pues, si bien podemos decir que no teníamos trabajos esenciales, igual tocaba salir a trabajar.
sobre todo nosotros salir de casa a trabajar. Entonces, trayectos rendían mucho, o sea, un trayecto que antes era media hora o 45 minutos, usted lo hacían 20, ahora es un montón de tiempo, otra vez, una hora o 50 minutos. Y el montón de gente, de nuevo, por ejemplo, hoy que salimos a tomarnos un café con Pau, era la cola de 20 personas para pedir un café. Entonces, eso es como el gran impacto. Sin embargo, dentro de la vida cotidiana, pues digamos, aquí en la casa nosotros prácticamente seguimos un ritmo de trabajo normal porque pues había que hacerlo. Igual cada uno en sus trabajos tenía que salir en tiempos diferentes. Pero ahorita sí, sí es eso. Ahora, lo que dice Alejo de los deportes, sí hay una gran diferencia porque ya puede uno empezar a compartir con más personas. Antes era la rodada solo, ahora pues ya uno puede salir, por ejemplo, como salimos con Alejo, un grupo de 6, 7 personas que no pasa nada y era impresionante, inclusive estábamos en ese momento, todavía estábamos en lockdown, pero la gente ya no sentía que había un lockdown como tal porque en realidad las restricciones del lockdown van a los bares y los almacenes de cadena El grande, retail, por decirlo así, el los retail centros grande, claro. comerciales. Sí, pero de resto yo creería que ya el último mes o el último 2 meses de cuarentena no se sintieron en realidad. Entonces sí, yo creo que sí, fue muy bacano volver a salir a rodar con Alejo y el grupo que él tiene, de David Una Black. pregunta, ¿les afecta mucho el frío o cómo les afecta el clima? Es que yo siento por estos lares que el clima afecta muchísimo y no salen. Yo no sé cómo hace Alejandro, pero ese día estábamos a 9 grados y él iba literal, solamente con la licra, pero hasta antes de la rodilla y en camiseta manga corta. Y el En resto del cacheteros. grupo, algo así. Y el resto del grupo iba con manga larga, licras largas y tuchillos del frío. Pero bueno, yo creo que ya es más cuestión de disciplina porque también conocemos personas súper aficionadas al ciclismo que inclusive en invierno con 3 grados y salen a montar No, como si si no ve nada. Alejandro que fue y se metió al agua en el suplicio de invierno. En Sí, suplicio. exacto. Sí. Pero sí, Pues Alejo sabe que si está haciendo 3 grados, no me llame, no me convide. Sí, es que el frío, no, y el frío y solo, porque es que, bueno, cuando salen en grupo, listo, pero es que para ir solo y con frío a una mamera. Bueno, ahí le pues tenemos a un que, Nairo ahí para que lo inviten. pues que el temita de los sábados en la mañana para mí es un poquito diferente, porque es que para muchos dirán, la voz interna de los otros atletas es, uff, de pronto subo, de pronto no. Mi voz interna es mi jefe diciendo, es que es su trabajo, por si no se ha acordado. Ah, vea. Entonces, le toca salir a montar bici. No es si quiere o no, es que quiere plata, más el favor y se monta en esa bicicleta. Menuda motivación, además. Sí. Sí, sí, creo que es bastante, bastante convincente. Sí, No, totalmente. pero es muy bueno, volver a poder compartir, sobre todo en los deportes, con demás gente. Y pues ya de ahí en más, lo que se levantó en restricciones, que mucha gente era lo que pedía, que eran los bares y demás. Que para mí, en realidad, pues el haber preferido y haber valorado más las vidas de las personas aquí era más importante que tener un bar abierto, ¿no? Me parecía lógico. Sí, no, ¿Cuál? igual los bares aún siguen cerrados, si no estoy No, mal, No, los bares ya. No, ya. no, o sea, sí tienen, o sea, Retail no. no. O sea, ¿qué se mantiene todavía como para tenerlo claro? ¿Cuáles son las Gimnasios. restricciones que sí? ¿Gimnasios todavía cerrados? Sí. retail grandes, como por ejemplo Bunnings, Kmart, Big W, Y están cerrados. centros comerciales, así que vaya uno a chismosear, no. Pero entonces ahorita, el viernes, ya abren retail con un 75%, discotecas, bares y todo, hasta un 75% de capacidad. Este viernes, creo que a las 6 de la tarde, uno, o sea que ya van a meter la fiesta ese viernes en la noche fuerte. Y el Sí, 20, no me acuerdo, creo que el 24 de Para, noviembre, ya cuando se todo. llegue supuestamente al 90% de la población vacunada con las 2 dosis, ahí sí, todo y sálvese quien pueda. Eventos, espectáculos, bares, todo al 100%.
Y ya el resto normal, no, sin límite para visitas en la Sí. casa. O sea, ya el Ah, 24 de noviembre en adelante, full, todo. ahí hago el apunte que lo levantan esa restricción apenas para el inicio de la A-League. Para la Liga Profesional de Fútbol de Australia Sí, y apenas la levantan y empieza como el día siguiente. No, más descarados este viernes que levantan estas restricciones para ir a meter bastante gente a la Melbourne Cup, que es el martes ese que sigue ahí. todo se sabe que es, Por todo eso. se sabe por qué es. Sí. Por eso fue Eso que estaba cortaron pensando. los tiempos, porque iba el 26 y si lo alargaban esa semana, entonces pasaba la Melbourne Pues Cup. es que no lo iban a permitir, o sea, obviamente adelantaron todo, no porque el tema de vacunación, que sí es importante, pero también era importante el cierre de negocios. Es que eso, es que tiene de todo un poquito, tiene de todo un poquito, pero bueno. Ahí hablando de suspicacias y demás, pasemos ya al siguiente tema, porque, bueno, ya medio en libertades y demás también tenemos este temita que es chévere, y es sobre los códigos del deportista dentro de los equipos, y se habla mucho de eso. Y entendemos los códigos como esa parte secreta, misteriosa de lo que ocurre en la interna de los grupos deportivos y que no debería salir a la luz pública porque los códigos así lo indican. Los códigos son buenos, los códigos son malos, tienen un poco de otro. Aquí hay perspectivas desde el hincha, desde el coaching también, así que vamos a desmenuzar un poquito y tenemos ejemplos, particularmente en el fútbol, de pronto Alejo pueda ayudarnos y también Carlos en otros ejemplos, de pronto en Fórmula 1 también se debe dar seguramente, en qué momento se ha roto ese código y si ha sido válido, si no ha sido válido. Y esta semana en la Liga Colombiana se dio un caso donde uno de los tantos códigos se rompe, pero me parece interesante también tocar ese tema y es cuando se enfrenta a la prensa directamente y entonces el que era buen hijo de mamá ahora es un mal hijo de mamá porque enfrentó a la prensa. O sea, cambian de una vez el discurso solo porque ya no dicen lo que les gustaría escuchar. Entonces, ¿qué tal esos códigos, Alejo? Empecemos por ahí. ¿Cómo se deben manejar esos códigos en las internas deportivas? Pues que eso se empieza formando de manera, así como es implícito, igualmente se forma de esa manera implícita. Es decir, no es una reunión en la mayoría de casos. Hago la aclaración porque tengo un ejemplo que era lo que estaba buscando, donde eso no ocurre. Pero tengo un ejemplo de que en el deporte no se habla del tema, pero va ocurriendo, es como rumores. El ejemplo que más tengo en la triatlón es el respeto de nivel, y aquí lo pongo muy entre comillas, que si una persona está en cierto nivel, se le da un respeto superior a veces sin tener sentido, ¿sí? Y de esa manera esta persona también tendría ¿cómo se diría? Puede hacer lo que se le da la gana dentro de los programas de entrenamiento y no se le dice nada, entre comillas, ¿no? Entonces, ese tema, digamos que se va formando de a poquitos. Y al menos dentro de este deporte. El ejemplo donde me parece importante, digamos, que me gustaría mencionarlo, es el llamado Pacto de Caballeros mexicano. No sé si lo han escuchado. No, ¿en qué consiste? De hecho, lo estaba aquí googleando porque no quería equivocarme. Este pacto es un acuerdo no escrito entre directivos y dueños de equipos mexicanos que impide a los futbolistas contratarse libremente con clubes mexicanos o extranjeros. Es decir, que siempre tiene que haber un equipo, un equipo siempre tiene que ganar cuando haya contratación. No pueden hacerlo por su cuenta. No puede pasar lo de Messi, que se acabó el contrato y se fue para el PSG a coste cero. Sí, que eso era lo que pasaba antes, ¿no? Ya no existían cláusulas de rescisión por contrato, porque así es como se maneja ahora, sino que era por el famoso pase, ¿no? El pase deportivo, que eso desapareció como concepto, pero que Pero México sigue, aparentemente.
pero en México aparentemente sigue en un nombre bastante fuerte como el Pacto de pacto de Caballeros. caballeros. Sí, y hay casos, ¿no? Pues no los tengo acá presentes, pero ¿cuántos jugadores por no respetar eso se les tira en la carrera o terminan jugando en cualquier otro equipo o no pueden volver a México? Se tienen que ir los que les va bien se van para Estados Unidos, Europa, pero otros terminan jugando en Honduras, El Salvador, Panamá, sí, eso es cualquier país del Caribe y no pueden volver a México a Y jugar es, porque no y es los permiten. importante resaltar esa idea. El código del jugador, del deportista, es como una norma no escrita. Eso lo deja muy claro Alejo. Es algo que no se escribe, no se pacta, no se hace una reunión, ni se hace una junta, ni queda en un acta, que las cosas tienen que ser así, lo que se puede decir y lo que no, pero son cosas implícitas que se sabe que, por ejemplo, que si hubo una riña en el entretiempo, en el vestuario, pues eso quedó en el vestuario. La famosa frase de Las Vegas, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, ejemplos similares a eso, ¿se acuerdan de pronto en otros deportes, Juan y Carlos? Es una pregunta. Así que, pues, en rugby hubo uno, pues, pero ahí ya más que todo va, bueno, sí, con lo que se manejan los camerinos y todas estas cuestiones. Y es, bueno, ya todos sabemos o hay mucha fama de que el rugby, el compañerismo, de que el rugby está muy pendiente el uno del otro, que si uno sale, pero a veces hay jugadores que ya por su indisciplina ponen el bien individual por encima del bien grupal. Entonces suele pasar que por su irresponsabilidad, digamos, llegar a un partido, porque claro, el rugby a comparación de, digamos, otros deportes, hay como ciertas facilidades con el trago. O sea, es muy normal ver a los jugadores de rugby después de un partido tomándose una cerveza con el otro equipo, que entre semana los jugadores profesionales hagan sus fiestas, sus asados, pero va muy ligado con el deporte, con el espíritu del deporte. Pero ya quiebran es cuando sobrepasan esa confianza que se les da y se exceden, por ejemplo, en el licor, entonces llegan enguayabados o borrachos a un partido, no rinden igual y termina pagándose el equipo. Pronto por alguna mala decisión que ellos puedan tomar, algún compañero puede llegar a salir lesionado por un mal golpe, digamos que sí, son muchísimas cosas las que pueden pasar en un partido de rugby por alguna mala decisión de un jugador que fue irresponsable en cierto, o sea, que no llegó al 100% a jugar y esa persona ya es romper los códigos de la hermandad de grupo y de pronto no tener esa, ¿cómo decirlo? Esa responsabilidad de llegar y decirle, por ejemplo, a un entrenador, no estoy bien, no me ponga. Pero ellos con tal de llegar y cumplir y no querer afrontar las consecuencias de pronto sus actos, ponen en riesgo el resto de compañeros y ese es como los casos más cercanos que he llegado a ver en el rugby profesional, incluso en el rugby a nivel amateur del que juego yo. Pero ellos tienen que aprender también a balancear las ciertas libertades que se les da y en cuanto a sus responsabilidades, dependiendo del nivel o el grado en que se esté jugando. Ese es como los casos más cercanos que puedo llegar a aportar para el tema de los códigos. Lord Alejandro tenía un ejemplo, Sí. levantó la mano ahí. Sí, tengo dos. Uno viene del ciclismo y creo que el ejemplo más marcado fue cuando Lance Armstrong empieza con todo el cuento de las drogas, que más o menos todo el equipo de él estaba metido en eso. Estaba intentando buscar quién fue el ciclista que se quiso ir primero y que quiso salirse de esa práctica del doping. Y lo que hizo Armstrong fue tirarle toda la presión a él. Lo echó al agua, fue más o menos lo que fue. Implícitamente, que fue ese pacto fue, todos estamos en esto, pero si usted se medio sale, lo echamos al agua como si hubiera sido el único en consumir sustancias. Entonces, ese episodio fue marcado y eso fue lo que generó el principio del fin de Armstrong, porque ese ciclista que le echó al agua
fue el que a la larga después empezó a demostrar que no era él, sino eran todos, todo el Astana, bueno, todo el equipo de Armstrong en la época en el que estaba metido en doping. Y el otro, voy a mencionar un equipo y cierto jugador, pero no voy a poner los nombres porque es que luego me echan al agua. Pero digamos que cierto equipo de Melbourne, de cierta región, llamémosla por Croacia, por decir un país ahí. ¿Qué equipo será? No, hay ¿Qué tres, equipo será? En el pie del uno hay 3 equipos, no se sabe. Sí, puede no, ser no. cualquiera. Sí, yo no sé cuál Sí. será. Yo no sé. Donde un colombiano jugó. Puede haber sido cualquiera, ¿no? Puede haber sido cualquiera. Pero lo que se dice es que ese equipo croata le daba prioridad a los croatas y a los de ascendencia croata sobre los internacionales. ¿Estaba escrito? No. Sobre el papel, se puede decir no, pues la oportunidad es la misma para todos. Pero en la práctica parece que la cosa era un poquito diferente. En estos días fue el caso de Rafael Dudamel, esta semana en Colombia, en donde un tipo al que la prensa, porque trabaja también en medios de comunicación, la prensa siempre lo ha catalogado como un tipo caballeroso, elegante, y lo tratan bien hasta el fin de semana, cuando el equipo, pues el Deportivo Cali, que pues él ahora dirige, tiene una jugada que es controversial y en eso el periodismo también cae, ¿no? Y el periodismo en general, ¿no? Porque hay unas normas, porque hay unos códigos, porque también en cómo se informa hay que tener ciertos cuidados, porque, por ejemplo, así se sepa que el ladrón es ladrón, se tiene que decir presunto. Cosas ridículas como esas. Entonces, la presunta mano, la posible mano, y eso no gusta en el discurso, menos cuando el equipo es un equipo como Atlético Nacional, ¿cierto? Que ha tenido y tiene un poderío bastante fuerte, y pues que se puede estar relacionando con las organizaciones, que se puede estar relacionando con las decisiones que tomen los árbitros y que fácilmente puede estar relacionado con un tema de trampa. Eso es sin necesidad de que sea o no sea, fácilmente se puede relacionar con eso, por el poderío que el mismo equipo tiene. Y que el medio de comunicación que diga cosas, sea del mismo dueño del equipo, pues eso limite, coarta un poco la libertad de expresión de quien trabaja en el medio. Y eso es un poco complicado de manejar. Y que salga este personaje y diga de frente que él, y se lo dice en la cara, entonces sale toda la comunidad periodística como si los hubieran ofendido a todos. Sí. A decir como que es que, sí, prácticamente como que rompió también los códigos, porque eso no se hace, porque él también trabaja en medios de comunicación, entonces espero que ese man no trabaje en medios de comunicación, entonces espero que no, espero, pero cuando el periodista también se va a hacer responsable de las cosas que dice. Y por eso quería, por ejemplo, leer lo que Fabián Vargas, que ya sabemos que lleva tiempo trabajando en medios también, y salió como a hablar más, hablar del tema y lanzó un tweet que dice, pregunta, y cuando es al revés, que normalizan maltratar al protagonista del fútbol, tratándolos de ladrones, petardos, troncos, pechofríos y otros cuantos adjetivos peyorativos que afectan a la profesión, porque están callados, se vale criticar y no ser criticado. Entonces salió Fabián Vargas ahí también a meterse en el tema, viéndolo desde la perspectiva de cuando él jugó, y ahora que está también pues en los medios. Él no es periodista, pero igual está casi todos los días en un programa de estos donde analizan el fútbol. Entonces está buena la polémica por estos días, porque sí, salieron todas las viudas de la Lopésico a llorar que porque decía que todos los periodistas deportivos, bueno, eso ahí le cayeron encima, y ahora falta ver si Dudamel va a comentar el próximo partido de la Selección Colombia o le pasan factura. Yo esperaría que lo haga, que siga, porque pues es una opinión al fin y al cabo, y es totalmente válida, es totalmente argumentada. O sea, sí, ya. Y el debate está para eso. A mí sí me gusta cuando rompen el código así. Un ejemplo de los que más me gusta que yo recuerde es el de David González, ex arquero
del Medellín puntualmente, pero también del Deportivo Cali, que tuvo también su paso en Europa y demás. En una goleada que Nacional justamente le propinó al Medellín 5-2, al final del partido lo entrevistan y él es bastante fuerte y dice, es que Nacional fue superior a nosotros, dejen de echarle la culpa al Medellín. Nacional fue mejor. ¿Cuándo vamos a poner el ojo al equipo que lo hizo mejor que nosotros? Sí, tal vez tuvimos errores, pero hey, tal. Y entonces el periodista contrapregunta y él le responde, pero es que no me acaba de escuchar, hombre. Estoy diciendo que Nacional hizo las cosas bien. ¿Cuándo van a dejar de mirar el error de nosotros y no le van a dar el valor a lo que hicieron los demás? Eso también fue un escándalo. Primero porque uno de los ídolos del Medellín le da valor a lo que hace Atlético Nacional y eso pues es un escándalo desde la parte de la hinchada, pero también porque increpó un poquito al periodista. Pero cuando uno ve la entrevista, ojalá la busquen, David González y goleada 5-2, de seguro por ahí la encuentran. Se nota que está caliente, pero mantiene el respeto. Entonces, en verdad, no se puede decir nada. Y cuando dicen las cosas de cassette, todo el mundo también se enoja. Porque, ay, es que tienen el cassette puesto y responden siempre por cumplir. Entonces, al fin, ¿qué? Nos gusta que respondan como es lo que piensan, a veces sacrificando un poco los tales códigos que de pronto no son tan sanos, o nos gusta más que nos respondan bonito, el cassette, que tanto también criticamos. ¿Cómo es ahí? Es que, por ejemplo, el más cercano que yo tengo presente y el que puedo hablar es en las ruedas de prensa para los técnicos y los jugadores después de los partidos. Que ahora que ese fue otro de los problemas que generó esta pandemia, porque antes, bueno, el periodista podía estar ahí en la sala de prensa y tirar la pregunta, ahora no, ahora selecciona las preguntas y hay otra persona que las lee. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en un momento, digamos, un medio, digamos, canchero, le lanzó una pregunta aquí al que era técnico del Western United, que incomodara mucho al equipo, entonces el equipo a la próxima rueda de prensa lo que le decía al canal o el que organizaba la rueda de prensa es, no, este periodista que me preguntó tal cosa, ya no me lean la pregunta de él. Y termina pasando es que todos los que lanzan preguntas a estos técnicos o jugadores después de un partido, es como puras preguntas vacías, que lanzándole centros para que cabeceen. Entonces, que si jugó muy bien, es profesor, respóndame por qué hoy el equipo jugó bien, cuál fue el cambio, pero si hay alguna polémica, digamos, dentro del equipo así grande, estas preguntas también ya las van como vetando un poco y van vetando ese tipo de periodismo que quiere ser diferente en cuanto a cómo se hace una rueda de prensa. Por eso algunos periodistas pues pueden llegar a caer mal por querer hacer la pregunta incómoda que no les puede gustar a los técnicos, a los jugadores y los medios que a veces alcahuetean todo esto para que no se haga. Eso fue, creo, uno de los males también que llegó a causar la pandemia, con la cuestión de que ya los periodistas no pueden estar ahí presentes en las ruedas de prensa. Otra de las características. Carlos, entonces, ¿cuál prefiere? Dale. ¿Cómo le gusta más esa respuesta sincera al corazón del jugador? ¿Así duela? Sin duda, pero yo considero que también es de parte y parte. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, muchas veces Carlos Antonio Vélez se escucha altanero, pero pues el man dice lo que piensa. Entonces, pues ahí uno, ¿qué hace? Se está... Es que uno se le está cortando un poco. No, un poco no, bastante. Pensé que era yo. No. Bueno, se quedó congelado. Mientras es que no tanto... sé si es cuando empiezo a hablar. Y ahora sí bien. Ya, ahora sí mejoró la cosa un poquito. Sí, ahí estoy pendiente. No, se nos fue. Alejo, iba a decir entonces. Sí, que entonces lo que está ahí de fondo, y a mí me parece que el modelo australiano, el modelo de fútbol australiano nos da un muy buen ejemplo de lo que se está hablando, es que frente a eso tenemos dos modelos. El modelo en el que es un espectáculo totalmente prefabricado, que es A-League, o digamos, si los llevamos a Estados Unidos al MLS, un modelo totalmente prefabricado, organizado, bonito,
que justamente lo que busca es montar un espectáculo y nada más. ¿Sí? Que esos códigos están más que implícitos, están totalmente estructurados, de Casi que manera están en que el contrato. sí, casi que está en el contrato, de manera que y no me sorprendería que estuviera ahí, que el jugador no puede decir cosas, que los técnicos no pueden decir cosas. Es decir, yo no me imagino el día que, por ejemplo, en la A-League salga alguien, un periodista o un técnico, un jugador, a hablar, por ejemplo, de los nexos del Melbourne City con el grupo árabe que está también conectado con las decapitaciones en Oriente Medio, por ejemplo. Sí. ¿Qué va a pasar el día que alguien le dé por contar, por mencionar ese detallito? O saber que menos de la mitad de la A-League está realmente conectada con, es realmente australiana, sino que son realmente consorcios internacionales y realmente nada le pertenece a los australianos. Mientras que el opuesto de esto es en Piel, por ejemplo, que es donde tenemos gente que le sale todo el corazón y que pues como no tienen nada que perder, no les importa qué van a decir. Y si les voy a decir que el técnico es un pobre idiota, si que el otro equipo está lleno de tramposos, pues no importa. Y les da igual, y cuál código, ni qué hijo de madre. Si el código nos vamos al parquear y nos golpeamos. Cada extremo pues necesita sus reformas, pero lo que muestra es que son los dos modelos. Australia lo tiene bastante bien marcado. Y lo que estoy viendo es que cada país, y también, por ejemplo, Europa, como le llamamos la meca del fútbol, está también transformando, está tomando sus decisiones, ¿no? Que ahí es donde vienen tantos, por ejemplo, el tema de la Superliga y los equipos, los super equipos, que están formando es un espectáculo, fútbol como producto y no fútbol como un objeto, como algo del pueblo. Y como producto ya tiene unos contratos y unas cosas implícitas totalmente estructuradas. Mientras que, por ejemplo, Colombia y Sudamérica se va a tener que decidir pronto. ¿Qué queremos? ¿El fútbol como el producto prefabricado, como un McFútbol, por ponerle un término así bastante fuerte, o queremos un fútbol del pueblo? Sudamérica va a tener que decidir pronto. Europa ya está en ese momento. Europa ya se está decidiendo. Queremos los mega equipos como el Newcastle, que ahora pasó de ser un equipo del pueblo a un equipo totalmente llevado por petrodólares, o vamos a, digamos, a enamorarnos de no sé, de la liga, del Championship, de la Liga 2, 3, esos equipos del pueblo donde el delantero es su vecino, donde el arquero es el de la esquina, donde el equipo se construye como va apoyado en la comunidad. Tendremos que decir, y yo creo que lo que estamos hablando de los códigos es la muestra que cada comunidad a nivel global se tiene que decidir hacia qué lado se va a ir. Pero Carlos iba a decir algo interesante. No, pues que les iba a contar rápido que no sé si habían escuchado que Neymar, en cuanto a eso de que los jugadores ya les dicen que tienen que hablar o no tienen que hablar, es que tiene una cláusula en el contrato donde le dicen que tiene que portarse bien y con la prensa, con las personas, y que si se porta bien le pagan plata. O sea, ya les están comprando incluso la actitud a los mismos jugadores. Como hacen plata, bueno. Dairo Moreno no puede ir a bares. A Dairo Moreno ya le toca el contrato, me da el favor y no se va a los bares. Pues por eso hay extremos, ¿no? Hay extremos donde es totalmente entendible. Total. Carlos. Bueno, no, retomando varias cosas que venían de romper los códigos, cuando Alejo mencionaba lo de Lance Armstrong, el compañero era Floyd Landis, que después de que ganó también el Tour de France, cuando Lance Armstrong se retiró, Floyd Landis también le descubrieron el doping, y pues ahí él se fue lanza en ristre como que, pues rabón, de que, bueno, yo gané, pero aquí para abajo este man también ganó, y en realidad no solamente era él, eran todos, entonces ahí no ganaba el más dopado, sino el mejor de los dopados en esa época, porque el ciclismo lamentablemente era eso. Y en la Fórmula 1, escándalos donde se rompan los códigos por montones, pero para mí el que más me no fue tan mediático porque lo dejaron tapado, fue el escándalo de Ferrari en el 2019, donde los motores le permitían un paso mayor de gasolina al motor, que no era permitido y por eso estaban volando. Y eso, pues en ese momento el que estaba de director de la Fórmula 1 había sido director de Ferrari y pues
hizo una investigación en la que lo que encontraron se firmó un acuerdo de confidencialidad para que no saliera a la luz pública y simplemente lo que hicieron fue que los castigaron para la temporada 2020, del año de la pandemia, y por eso los autos iban más lentos, pero nada, eso no, eso fue un escándalo que se pasó por agache, y de ahí para abajo muchísimos más escándalos que inclusive la prensa ha tapado. Y en cuanto a lo que pasó en Colombia, pues es que yo pongo el ejemplo casi siempre del Gordo Mejía. El Gordo Iván Mejía, el man decía lo que tenía que decir, le caía mal o le caía bien a algunas personas, pero el man era muy acertado en lo que decía. Sin embargo, yo creería que en esto que está pasando con el técnico del Cali, con Dudamel, son dos cosas, y es que normalmente están acostumbrados tanto la prensa como los técnicos a hablar hablando, generalizando, sin señalar y sin pruebas. Entonces, si él se atreve a dar esa declaración de que los medios reciben dinero para que hablen bien o no de un equipo, pues dígalo cuando tenga pruebas y diga qué medios y qué periodista, pero no se quede en que todos. Y lo mismo los medios, cuando, por ejemplo, Iván Mejía decía que Martín de Francisco y Casale eran medios prepagados en ese entonces por el presidente Millonario, pues también lo decía sin pruebas y lo decía. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada en la información entre lo que usted piensa, decirlo, y ser objetivo y claro para no decir algo que en realidad no se ajusta a la realidad, sin un sustento y sin una señalamiento, directo. Solo por señalar y hacer el daño. Pero ahorita hay Sí. un caso reciente y que creo que es un conjunto de todo esto que hemos hablado, y es el caso, y ya es un caso recurrente, el caso del Movistar con Superman López. Creo que ese sí fue el acabose, tiene de todo y complementa muy bien este tema que estamos hablando. Hubo rompimiento de Superman con la prensa, con el equipo haciéndole la mala también, los mismos compañeros a veces tirando entre ellos, los que son españoles. O sea, si hay un ejemplo claro de todo eso que queremos hablar con este tema en el episodio, es ese en concreto de Superman López con Movistar. Incluso de pronto, a los que vieron la serie de Nairo, también un poco se ve como dentro del mismo equipo quizá la nacionalidad pesa un poco más y se rompían esos códigos desde todos los flancos, desde los mismos deportistas, los directivos, e incluso desde la prensa, que da ese mismo bombo también para que se agrandara un poco más, bueno, un poco no, muchísimo el problema. Sí. Sin embargo, ahí meto la cuchara en el tema del Superman López. Lo bueno fue que él señaló, ¿no? Y él fue capaz de decir, ellos me hicieron hacer esto, más allá de que el escándalo partió por las declaraciones que dio la esposa en Twitter o en Instagram a la cuenta de Enric Mas, pero él finalmente hace poco tuvo una entrevista, una rueda de prensa, donde se regó y dijo, mire, es que ellos me hicieron hacer esto y esto, ellos me bajaron del Tour de Francia para que me preparara para la Vuelta a España, y estando en la Vuelta a España, ellos no quisieron que yo hiciera el podio. Entonces, eso es lo bueno, que se atreve a señalar y a decir, mire, esto pasó así, así y así. Rompió el código. Que se pueda probar o no, pues. Rompió el código de pronto para algo positivo. Ahí Alejo entre risas poniendo los hashtags en el chat. Dice que Lord General, Captain President, Super Pro Alejandro y muerte al Movistar Team. Muchachos, caballeros, creo que ha sido una charla muy, muy amena, pero creo que ya los vamos a dejar descansar. ¿Qué más hay por decir, Juan Felipe? Yo no lo escucho, ¿ustedes lo escuchan? Perdón. No, se nos Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya volvió. Nada, que a Carlos y a Lord Alejandro ahí en su trono, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre están por ahí pendientes cada vez que hacemos estos episodios comentando, y ya con estas facilidades de la tecnología, pues que ya estén acá presentes, puedan comentar, ya
digamos, a veces estamos hablando con Alfredo y van comentando, pues aquí ya pueden de una también ir diciendo. Y son varios puntos de vista que todos son muy válidos y es muy chévere poder compartir. Y esperamos ya que se pueda, con estas restricciones ya que se fueron, podernos reunir y de pronto grabar así como queríamos, sentados en una mesa, de pronto compartiendo una cerveza y lo mismo, pero es con esta dinámica de hablar y conversar y exponer los diferentes puntos de vista. Y ahora que se viene el fútbol, vienen los deportes, ya se viene, bueno, sí, bueno, es A-League, pero ya ahora es patrocinada por otro grupo y ya hay por lo Paramount, menos alguien, creo. sí, no, es otra No, esa es la compañía de sí. esa es otra compañía de carros ahora. También ya pasó de Hyundai, ahora es creo que Isuzu, yo no sé, algo así. Ay, no. Pero bueno, ya O sea, la de vamos a tener Suzuki. vamos a tener muchos temas para hablar. Esperamos, ya Me vienen tengo los que cambiar equipos de de carro. NPL vienen los equipos de NPL a entrenar, entonces va a haber mucho tema y que sí, que esperemos que esta charla que quedó aquí virtual se pueda pasar un día a una mesa y armar una buena tertulia sobre fútbol y todo eso. Pero antes de irnos, quería preguntar a Carlos que ahorita se viene ya en unos instantes, en unas horas, el premio de Fórmula 1 en Estados Unidos, que está bueno porque ese mundial, ¿cómo lo puede, Sí, qué nos puede efectivamente. contar? Sí. Venga, dentro de lo que yo les puedo apoyar de deportes, venga, yo les hablo de Fórmula 1, que es lo que a mí me gusta. Entonces, este año el Mundial ha estado muy, muy bueno. Las carreras, si bien muchos de los que saben que me gusta la Fórmula 1 me empiezan a decir, bueno, ¿y quién ganó? ¿Hamilton otra vez? Puede que Hamilton haya ganado, pero las carreras han estado muy emocionantes. Sin embargo, no va liderando el campeonato del mundo, lo va liderando Max Verstappen. Entonces, la quali para mañana está con Verstappen en la pole, pero ahí mismo está Hamilton de segundo. Entonces, mañana la largada va a estar muy, muy buena en Austin, Texas. Es a las 6 de la mañana, toca madrugar esta vez, nos regularmente son entre las 10 y 11 de la noche por los horarios de Europa, pero bueno, ahí vamos a hacer el esfuerzo, como lo hicimos hoy para poder ver la calificación. Entonces, eso por ese lado. Y en ciclismo, pues ahí vemos de vez en cuando, intento escuchar mucho podcast de ciclismo, recomendado de Move. Para los que no saben, es el podcast de Lance Armstrong con George Hincapié. Es muy, muy bueno, recomendado. Y pues de resto, invitación a que practiquen deportes. Los que quieran montar bici con Alejo, escríbanle. Ese man es un bárbaro para el triatlón, la natación, el ciclismo, para el running, ese es un re bárbaro. Entonces, invitados para que hagan deporte. Incluidos ustedes dos, Juan Felipe y Alfredo, acá, para que salgamos un día de estos. Y el asado lo dejamos entonces también ahí para organizarlo. Muchísimas gracias. Para otra semana. Sí, pues tocaría temprano, armarlo temprano y grabamos el episodio de derecho de una. Escribe Jonathan Ramírez que vuelva James presidente, otro personaje que ha roto los códigos en el último año, por lo menos, en los últimos 2 años, rompiendo códigos que da miedo. Lástima que no esté rompiendo las vallas como es lo que nos gusta, pero pues bueno, ya eso es otro tema. Así que nos vamos despidiendo. Redes sociales en @cancherosAU en las diferentes plataformas como Instagram y Twitter. En Facebook también Cancheros en Melbourne nos encuentran y en las diferentes plataformas como YouTube. También en el mismo Facebook van a encontrar el video para que les conozcan las caras a nuestros invitados hoy, que nos han compartido y nos han llenado de mucha información chévere. Hoy estuvo el debate bacano. Y nada, para que estén ahí muy pendientes también en las plataformas habituales de podcast o de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, las más conocidas, pues ahí nos pueden encontrar. Últimamente ha estado como más demorado porque pues el en vivo es diferente, entonces sí. Pues los esperamos en el en vivo, pero si no, pues allá también se pueden pasar. Y, bueno, de pronto Carlos, que sí está pendiente de Millonarios, y no sé de Alejandro, hoy estuve en los Millonarios.net, en el debate después del partido del Junior, por ahí estuve hablando. Me vas a desconectar. Sí. Mándame el link, quiero escucharlo. Sí, yo creo que ahorita lo suben en las plataformas de podcast y no está en YouTube. Ahí eché el oro un poquito de Millonarios. Bueno, listo. Echando carreta de los Millonarios.net. Seguro.
Y Chévere. Juan Felipe tiene puesta la de Liverpool, ahorita a las 2:30 de la mañana, ahora Melbourne, buen partido contra el Manchester United. No sé si quiero que amanezca mañana, pero bueno. Porque de pronto me toca listar limón porque comemos marrano. 6 de la mañana, vamos a la carrera de Fórmula 1, pilas, pues. 6 de la Sí, mañana uf. Fórmula 1, 2:30 si se Está quieren buena levantar Liverpool-Manchester. Y después en México, Ah, o sea, pero después vea la, de, la cara que hace, después pero de- quedan 3 grados, 6 de la mañana con bicicleta y si está. Véala. Bueno, 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 muchachos, muchas muchachos, gracias. entonces muchas dale. gracias y así que sin más ni más, que les crezca. Bien.